estimados alumnos, por su buen ánimo, por su disposición, ¿no? Agradezco al Señor este tiempo que nos da. La verdad que está bastante ansioso porque la materia para mí era como, bueno, no es nueva porque ya había hecho esta clase, pero la amplié más, ¿no es cierto? Y reforcé otros puntos que creí que eran necesarios para entenderán también que hay cosas que no podemos detallar, no podemos entrar en el detalle más fino, pero de manera general vamos a profundizar algunas cosas, ¿no? Eh, bueno, subí un video, la verdad que a mí se me ha ido con las cosas que se hacen diariamente, ¿no? Y algo mencionaba respecto a, a los parte de los dones que se puede tener, que no lo especifica la Biblia como dones, pero en la área, digamos, casi romántica del hombre, de escribir poesía. Y yo creo que es parte de los genes que tenemos nosotros de Dios, porque la Biblia dice que nos hizo, ¿cómo? A imagen y semejanza, ¿no es verdad? Y cuando uno ve lo que decía la pastora Carolina, que aunque no profundiza todavía porque es la introducción, pero cuando uno ve la profecía y cuando ve verdaderos poemas, como Isaías, por ejemplo, ahí uno se da cuenta, claro, porque nosotros venimos de alguien que es poético, que es, ¿no es cierto?, lleno de amor y misericordia. Y ahí uno entiende estos 5 libros, porque para algunos es como inexplicable, ¿para qué están estos libros acá? Si no son tan fundamentales como la historia que está en los 5 primeros libros, como las profecías, o el Nuevo Testamento, en los evangelios. Pero cuando los va profundizando, dice, quiere Dios demostrarnos algo más por intermedio de ellos. Así es que esta clase eh, irá a la mitad de introducción y el resto va a ir como parte del libro de Job. No vamos a alcanzar a verlo todo el día en 2 clases. Como son 5 libros, tenemos que completar 8 clases. ¿Me avisan, por favor, si se ve? Con voz audible, por favor, porque no... Y se ve, mi pastor hermoso. Ya, sí, gracias por lo hermoso la clase, seguramente. Sí, pónganle 0, digan a alguien por ahí, pónganle 0 a este. Sí, Usted es el sí. mejor pastor de todos los pastores, mi pastor. Tiene problemas de nota, por eso está adulando, ¿no? Tiene problemas de Mano Martín. Chupa media, chupa media. nota. ¿Ves? Bien. Entonces tenemos la primera clase. Hoy día vamos a hablar de una introducción, como dije, y luego parte el libro de Job. Bien. La importancia de estudiar estos 5 libros. Ahí en el lado izquierdo suyo inferior tenemos al libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. A diferencia de otros libros, cuesta colocarlo en la línea del tiempo, ¿no? Ustedes comprenderán, no es lo mismo que los 5 primeros libros, Pentateuco, o los profetas, que en cierta manera, o los históricos, perdón, que van en línea de tiempo. Aquí cuesta un poquito más, porque están entremezclados. Job se cree, por eso está de primero, se cree que Job fue antes del patriarca Abraham. Se cree, porque, ¿no es cierto? Hay bastantes argumentos que lo vamos a estudiar después. Por eso está de los primeros. Salmos también, porque Salmos está entremezclado. Incluso hay salmos que escribió Moisés, y salmos que escribió David, ¿no es cierto? Y otros más, ¿no es cierto? Otros escritores. Y Proverbio, ya parte de ellos está por Rey Salomón, Eclesiastés y Cantares también por Salomón, entonces eso está un poquito más en la línea del tiempo. Bien, los libros poéticos o sapienciales, mire la importancia que tienen, vamos a verlo más adelante, abarcan mucho espacio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, fíjese que abarca un 33% de su Biblia del Antiguo Testamento. O sea, ¿es importante para Dios esto? Si Él los resguardó y permitió que pasaran el canon y estuvieran aquí, son importantes. Entonces, no es que no, que son como más románticos, sí, pero dicen verdades bíblicas muy importantes, y de la vida moral también. Vamos a ir viendo paso a paso. No lo hacen anunciando directamente al Mesías, como sucede en los libros proféticos, ¿no? Sino preparando el espíritu humano para recibirlo y comprenderlo.
algunos de estos libros tienen un contenido profético acerca de la persona de Jesucristo. Cuando el Señor resucitó, dice el evangelista, aquí Lucas cita ya, entonces encontramos que no quedan de lado, ¿no es cierto? Pero el Nuevo Testamento lo confirma. El libro de Lucas, ¿no es cierto?, habla también, revela a sus discípulos todo lo que la Escritura decía acerca del Mesías, pasando por la ley de Moisés, los 5 primeros libros, pasando por los profetas, como hablaba la pastora delante, y los salmos. O sea, confirmando que Dios así lo tenía determinado, ¿no? Ocupan, como decía, un importante espacio en nuestras Biblias, 33%. Tan importante para Dios es la adoración, ¿no es verdad? No olvide que parte de estos libros de adoración, ¿no? Que el libro que trata sobre la adoración, el libro de los Salmos, ¿por qué es tan importante? Porque aquí lo vemos. Permitió Dios que se recopilaran, que se reunieran y que estuvieran en nuestras Biblias 150 capítulos, siendo el libro más extenso de la Biblia. ¿No es verdad? ¿Te das cuenta? Lo importante para Dios era este libro, o estos libros. Contiene la forma de pensar del pueblo. Para algunos ir, de esta forma ellos pensaban. La poesía expresa mejor el sentimiento del alma. Como parte del canon de la escritura, estos libros nos ayudan a conocer las costumbres de los israelitas y la forma de pensar también del pueblo. Eso es relevante, ¿no? Dios se sigue revelando. De esta forma, ¿no es cierto?, se revela también Dios. Ya sea libros, ¿no es cierto?, poéticos, sapienciales o de sabiduría, puede parecer que se habla de diferentes cosas, es lo mismo. Los géneros literarios de las obras que integran el grupo de los escritos se presentan también ahí entremezclados, ¿no? El estudio sobrio de estos poemas revela, ¿no es cierto?, los diversos temas y asuntos que exploran, entre los que se encuentran los siguientes. Por ejemplo, himnos en honor a Dios o en reconocimiento de Sión, la ciudad santa. ¿Te das cuenta, no? Le cantan a la ciudad, también a Dios. Oraciones de gratitud o de petición. Celebración del rey, entre otros. Hay otros que hablan, ¿no es cierto? Oh Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? De quejas, ¿no? De peregrinación también, como dice el penúltimo. Además, la poesía bíblica explora con intensidad el tema del amor, que se afirma no solo en la dimensión humana, sino también en la divina. Y vamos a ver Cantar de los Cantares, que habla también del amor, ¿no es cierto?, del matrimonio. Algunas de las características, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Es eminente y teocéntrica, ¿no? Lógicamente, Dios es el centro. Esa es la poesía. Aquí nos habla del amor, de las flores, del amor hacia las flores, del amor hacia el cielo. No, el centro es Dios. Entonces, claramente, lo que decía la pastora adelante, es una revelación de Dios, la poesía. Los salmos, los cánticos son una revelación y luego los inspira para que lo escriban, ¿no es cierto? Y quedó plasmado para nosotros, diciendo muchas verdades bíblicas. Una poesía religiosa tiene características distintivas, por ejemplo, la poesía lírica. La esencia del tipo de poesía lírica es una fiel expresión de emociones internas y subjetivas. La poesía lírica trae su nombre en el hecho de que era normalmente un tipo de canto que debía tener o tenía que ser acompañada por una lira. De ahí viene la lírica, porque era como el instrumento asociado, ¿no es cierto? Esta es una poesía lírica, era porque era cantada con lira. Por eso David se cree que uno de los instrumentos que usaba era como una pequeña lira, ¿no? Y ahí inventaba, seguramente cuando cuidaba a la ovejita, inventaba y escribiendo, oh, que me salió buena esta, y escribía. Pero hay algo, vamos a profundizar más adelante, porque esta es una introducción, pero quiero para que usted lo medite. En cualquier libro de la Biblia, por ejemplo, perdón, de los Salmos, un pequeño ejemplo. Vamos a ver el Salmo 13, por ejemplo, tengo aquí abierto. El Salmo 13, usted se da cuenta de una característica especial que tiene, o tienen los salmos en general, que no son como nuestras poesías.
como de Violeta Parra, de Pablo Neruda. Voy a escribir los versos más tristes. No, y después van haciendo que rimen. ¿No es cierto? Que se termina en canción, voy a viajar a Sion o a Constitución, ¿no es cierto? No, estoy sorteando en ese sentido nomás, parafaseando, ¿no? Pero son rimas, pero no, los salmos son diferentes. Usted se da cuenta que son como ascendientes, va generando una fuerza en lo que dicen, que usted lo deja, como que si lo lee con esa intensidad, usted le va a tomar más sentido todavía los salmos. Como abrí uno el 13, por ejemplo. Este suena una queja. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Como que comienza quejándose. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo seré enaltecido mi enemigo sobre mí? Y sube ahora, fíjese, dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho tanto bien. ¿Te das cuenta la diferencia a una poesía con gracia? Perdón, me dio, se me secaba la garganta. ¿Te das cuenta que no rimaba nada, pero iba ascendiendo, iba ascendiendo. Si nos fijamos en cualquier otro, a ver, que no sea tan largo, el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y hay una palabra que dice Selah, que es como un cambio de tono, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense. Y va subiendo de intensidad. ¿Te das cuenta la diferencia a nuestras poesías? Primero, porque era teocéntrica, y segundo, porque va ascendiendo en intensidad. Si usted se fija, el Salmo 23 comienza suavecito, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, y va tomando otro tono. Aunque ande por valles de sombra de muerte, va reafirmando la fe. No sé si se ha percatado de esos detalles en nuestros salmos. Digo nuestro porque la Biblia es nuestra, ¿no? Y así el salmo que encuentre, cuando usted lo lea, fíjese cómo va tomando más, ascendiendo. Son muy pocos los que descienden, porque hay algunos sí que van como no desinflándose el escritor, sino bajando de intensidad en el sentido que es un poco más eh, triste, ¿no es cierto?, la forma que lo está expresando. Pero en su gran mayoría, los salmos tienen una riqueza maravillosa. Después vamos a profundizar, aquí me fui Mi en la... pastor, una consulta, pero los salmos no, cuando se presentaban, no eran cantados. Exactamente. Entonces no necesariamente tenían que rimar porque eran como No, que canciones. sí, pues, ellos no usan la rima. El judío, la poesía judía, hebrea, no usa las rimas. Es lo que mencionábamos recién, va ascendiendo, siendo cantada o siendo leída, va reafirmando ciertas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, fíjese, por ejemplo, Mara Paula, hermanos, en Pascua, la Pascua, digamos, antes de que Cristo viniera, o ya cuando Cristo ya estaba acá presente, se usaban desde el Salmo 113 al Salmo 118, se usaba para la Pascua, cuando se celebraba Jehová pasa, ¿no? El pasaje. Y por lo tanto estaba el 117, que lo conocemos todos y lo cantamos nosotros. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque y sube de intensidad, engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Este salmo lo cantó mi Cristo, seguro, porque en esos días de la Pascua se cantaba. Y así es que no necesariamente, como decía mi hermana Paula, eran rítmicos, sino que se cantaban, ¿no?, porque salían del alma, era una expresión
de unos hijos para su padre. Esto entre nosotros no, que nos salga del instituto. Un día, una hermana, ya voy a decir de otra iglesia, no era de otra iglesia, de otra iglesia, me puso una música de fondo y me cantó una alabanza desafinada, absolutamente desafinada, fuera de tono, y no melódica, pero me hizo llorar. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí que era una hija espiritual que le cantaba a su padre espiritual. Y la verdad que me hizo llorar. Si alguien más la escuchaba fuera de ese contexto, se iba a reír. Yo no me reí ni de un comienzo porque sentí clarito y Dios habló a mi corazón, como bien decía nuestro hermano delante también, y así muchas veces Dios nos habla. Sentí que era la expresión de una hija hacia un padre. Y me llenó de emoción, de gratitud. Así que, porque eso era la poesía hebrea también. Un canto de sus hijos para el padre. Proverbios y parte de Eclesiastés traen enseñanzas por medio de frases de sabiduría. ¿No es verdad? Maravillosa el libro Proverbios. En la parte dramática, Job y Cantares. Vamos a ver parte dramática. Elegíacas, que son lamentaciones y algunas endechas. ¿Cierto? Que también vemos en estos libros. La poesía de la Biblia hebrea. La poesía, en sentido general, es una forma de literatura, ya sea oral o escrita, que enfatiza el ritmo compuesto a su vez de diversos patrones de sonido o de ideas de manera tal, la composición de estas palabras sugieren algún significado. Es interesante que, aunque en Occidente, nuestro concepto de poesía, aquí vamos a entrar a lo que explicaba antes, está más inclinado a la rima, a la fonética o a la métrica, ¿no es cierto? En su estructura de versos, la cantidad de sílabas, el lugar de los acentos, etcétera, etcétera. En la poesía hebrea, el énfasis de la construcción poética está más inclinado hacia el juego con las ideas y no se basa tanto en la rima ni en la métrica. Va en crecimiento con las ideas. La palabra poesía, en español, no olvide que estamos viendo la introducción a, perdón, estamos viendo la introducción a, ahí, me parece que me pasé una, déjame un segundito. Ahí está. La palabra poesía en español viene de las palabras griegas poesis, que significa ser o crear. Viene, poesía es como hacer o crear. Y en griego no es poietes, que significa prácticamente lo mismo. Así que, siendo el hombre a imagen de Dios, no es raro, ¿no es verdad?, que el hombre tenga la capacidad, ¿no es cierto?, dada por el mismo creador de hacer poesía. Si Él nos creó, si Él nos hizo, como dijo el poeta norteamericano Babette Deutz, el trabajo del poeta, después de todo, consiste en traducir el poema de Dios en palabras. En efecto, la poesía constituye un género primario de comunicación bíblica, pues, entre otros factores, facilita la memorización y la asimilación de la enseñanza en una sociedad no literaria, obviamente, no había mucho escrito, en la cual la memoria jugaba un papel protagónico en la dinámica social y en los procesos educativos. Déjenme contarle algo, si pueden tomar apuntes también. Permiso. Miren, mi hermano, por ejemplo, en el Salmo 9, el Salmo 10, el 25, el 34, el 37, no los tengo acá anotados, el 111, el 112, el 113, el 119 ya usted lo conoce, y el 145 son salmos que comienzan, son acrósticos. Comienzan, usted lo puede ver, los que tienen la NBI, el es más fácil. O los que tenemos en el teléfono o en el computador la NBI, si usted se va a uno de estos salmos, se va a encontrar que son acrósticos. Y era por este motivo, para memorizarlo. Entonces, el Salmo 119, que es demasiado extenso, comienza con la Aleph. Entonces, ellos decían, la primera estrofa, Aleph. Comenzaba con A, entonces, para ellos. Y comenzaban a adorar, por ejemplo, a adorar a Jehová. No es nuestro mismo idioma, ¿no es cierto? Pero para darle una explicación.
la segunda letra hebrea es Bet, como la B nuestra. Entonces ya va, no sé, pues, buscaba una palabra que comenzara con B alto y, eh, y ellos así se grababan. Después, Dalet, que es la cuarta letra, Cus, Baú, que es la sexta letra, la de corto, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos, esa era la forma más fácil de memorizar. Por eso lo escriben así. La NBI, entonces, si usted la tiene en su teléfono o en el computador, se va a dar cuenta los salmos que le mencioné, el 9, el 10, 25, 34, 37, 111, 112, 113, 119, que ya lo conoce, y 145, eran salmos acrósticos. A veces con 22 versículos, uno por cada letra hebrea, porque los hebreos tienen 22, su alfabeto tiene 22 letras. ¿Cuánto tiene el español? ¿28? ¿Alguien me puede confirmar por ahí cuánto? Porque hay algunas compuestas, pero parece que son 28, ¿no? Porque no olvide que no tenían vocales los hebreos. ¿Alguien ahí me busque cuánto tiene nuestro alfabeto en español? Está la CH, se suma ahí también. A doble L, ahí suman más, ¿no? Son 28 y pastor, ahora son compuestas, ¿no? W, la doble L, doble R, son palabras compuestas, ¿no? Claro, pero sí la CH, claro, ahí suma claro como 28. Pero ellos tenían 22. 22 los hebreos. Por eso algunos salmos se van a encontrar con 22 versículos, uno por cada letra hebrea. ¿Para qué? Para memorizarlo. ¿A qué le llamamos libros poéticos y por qué se clasifican así? Vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, en esta introducción. Porque pueden clasificarse no como los históricos ni como los proféticos, ¿no? Sino poéticos, tal como ya los hemos mencionado. Sin embargo, debemos tener en mente nosotros siempre que no todos los libros poéticos han sido escritos al 100% en poesía, ¿cierto? No necesariamente en poesía. Hay algunas verdades muy patentes allí, ¿no? Ni tampoco los libros en prosa han sido escritos 100% en prosa, incluyendo toda la poesía. Excluyendo, perdón, toda la poesía. Al leer la escritura, notaremos que hay poesía a todo el largo de la Biblia. Los vamos a encontrar. Estos ejemplos son citados por ¿no es cierto?, el hermano pastor Pablo Hoff, ¿no es cierto?, el fundador del Instituto Bíblico Nacional, el cual tuve la bendición de poder estudiar ahí, ¿no? Este ejemplo entonces son citados por Pablo Hoff como poesía en libros clasificados fuera de los poéticos. Vamos a encontrar a Adán, por ejemplo, haciendo ya poesía. Cuando despierta y se encuentra al lado con la idónea, ¿no? Buena moza, seguramente, ¿no? Y la miró y él dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿te acuerdas? Por lo tanto va a llamarse varona. Se enamoró al tiro, hermano. Al tiro, al instante se enamoró. Si estaba muy solo, nos sale la Biblia cuánto tiempo vivió solo Adán. Así es que él fue el primer poeta. ¿Y cómo era hecho a imagen del Señor? Por eso podemos entender cuántos de ustedes muchas veces se han visto inspirados escribiendo una carta a la polola, ¿no es cierto?, al pololo, al esposo, a la esposa, o bien al Señor, pues, o bien directamente a nuestro Dios, inspirado y algunas gotitas de lágrimas quedan marcadas ahí, ¿no es cierto? Que corre por nosotros el gen que él puso, ¿no? Isaac también bendice a Jacob y a Esaú de una manera bien poética. El cántico cuando estaban al otro lado del Jordán, ¿se recuerdan? Moisés y María tomó el pandero y comenzaron a danzar, a cantarle a nuestro Dios en gratitud. La bendición sacerdotal, ¿no es cierto? Jehová, Dios de los cielos, te bendiga y te guarde, Jehová, te prospere. También es una verdadera, eh, una verdadera poesía. El canto de Débora, el canto de Ana, cuando quedó embarazada y pudo tener
a quien estudiamos la clase pasada, Samuel, ¿no es cierto? Profeta, juez, sacerdote, escritor, las tiene todas. Juez. Bien, poesía en el Nuevo Testamento también lo hay, ¿cierto? Entonces no es en toda la Biblia. El Magnificat, perdón, de María, el Benedictus o profecía de Zacarías, Gloria en Excelsis de los ángeles, son sacados, digamos, del latín, ¿no? Y el Nunc Dimittis de Simeón, ¿cierto? Por fin mis ojos ven, ¿no es cierto?, la promesa de Jehová, ¿no es cierto?, el Salvador. Ahora puedo morir tranquilo, dijo Simeón. Pero aún en el resto del Nuevo Testamento se observan más elementos poéticos que el que suele reconocerse, ¿no es cierto?, es rico en imágenes vividas, muy, muy nítidas, y expresiones poéticas que están cargadas de emoción. O sea, no es que pierda el sentido o el valor doctrinal, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que embellecen, ¿no es cierto?, nuestros libros. El apóstol Pablo presenta muchas de sus ideas también de esta manera. En 2 ocasiones cita himnos de la iglesia primitiva. Efesios 5:14, primera de Timoteo 3:16, Romanos 8:31 al 27. Es un ejemplo de sublime expresión. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación. ¿Se da cuenta, no? Era como un cántico de él. Entonces, en nuestra Biblia está eh, con esta poesía, que insisto, no dejan de ser verdades, no, sino que la expresión se hace más vivida que narrativa. Alguna vista, ¿no es cierto?, para ubicar más o menos los libros, si usted se fija, frente a Segunda de Samuel, Salmos, pero, como mencioné antes, hay algunos que son de un poco más atrás, algunos de Moisés. No sé si son 2 o no. A ver, lo vamos a ver más adelante a detallar. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, está el Proverbio, Cantar y Eclesiastés, ¿no es cierto?, por tanto el rey David, Salomón y otros. Y Job, puede haber sido por ahí por Génesis, ¿no es cierto?, ha sido Job, ¿no? Ahí más o menos están ubicados en la línea de tiempo. Perdón. Perdón. Seguimos entonces con los libros sapienciales. Hay un proverbio a la derecha. Dice, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Es poético, ¿no? Es proverbio. ¿Se da cuenta que hay una mezcla ahí? Entonces no todos son así como poéticos lo deja pensando, ¿no es cierto?, que tiene que meditarlo, no. Algunos son muy fáciles de entender, verdades bíblicas, mas el que me oyere, está en el Nuevo Testamento, dice tú, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Tantas verdades allí maravillosas. Tratan entonces con la ciencia del saber y procuran llegar a ciertas conclusiones sobre la vida humana y el mundo general. Estos libros, ¿no? No es literatura exclusiva de Israel, en todo caso. Hay muchas otras naciones que lo tienen, ¿no es cierto? La China, Egipto también existía, ¿no es cierto?, este tipo de... Pero eh, no era céntrica, no era Dios el centro allí, ¿no? En el caso de ella, ¿no? Los hebreos recibieron influencia literaria, aunque no copiaron de ella, como ya lo hemos visto, porque era teocéntrica, llevaba al centro. Las de ellos no. Y parte de esta belleza literaria, hay muchas verdades morales y religiosas, sobre todo en el libro de Proverbios. Énfasis en un Dios viviente y verdadero que distingue y separa esta sabiduría de todas las demás naciones. Vamos a ver qué dice Proverbios 1:7. Para reafirmar, ¿no es cierto? Insisto, esto en la introducción, ¿no? Proverbio 1:7.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, o los tontos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿es una verdad bíblica? Es una verdad bíblica. ¿Lo dice de manera poética? También. Muy hermoso. Más práctica que teórica, no es un simple ejercicio filosófico o intelectual. El sabio hebreo, la sabiduría era el arte de llevarse bien con Dios y con los hombres. Moral. Y entramos ya, pasado las 10 ya, aparte del libro de Job. Vamos a pasar ahora a parte del primer libro sapiencial o poético, como es el libro de Job. Tenía al comienzo de la clase, siempre leo un texto bíblico, si bien lo recuerdan, pero con la emoción, ¿no? Se me fue, pero no puedo dejar de leerlo. El libro de Job, capítulo 1, versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se recuerdan? Así comienza el libro, ¿no es cierto?, que hoy día estamos estudiando. Primero la introducción, pero ahora así comienza. Un hombre íntegro, lo vemos, ¿no es cierto?, perfecto, temeroso de Dios, como pocos, pero sin duda vemos el proceso que Dios lo hizo pasar. Así es que, imagínense si nosotros no somos tan temerosos de Dios como Él, ni tan perfectos, ni tan apartados del mal como Él, ¿quién nos puede esperar para que Dios a los ojos de Dios seamos tan perfectos? Algo tan grave como le pasó a Él, ¿no? Bien, el autor. El libro de Job no se especifica en ninguna parte el nombre de su autor. Los candidatos más probables son Job, que no es un conocido, ¿no? Eliú, Moisés y Salomón. Son algunos de los, digamos, de los candidatos que podrían haber escrito este hermoso libro. Fíjense, adicional a lo que he comentado, viene ahora la posible fecha, se han encontrado en escritos muy antiguos de, ¿cómo se llama esta cultura? Arcadia, puede ser, tiene otro nombre, pero los arcadianos, y hay otra muy antigua. Hay civilizaciones, o se llamaba, no me fue el nombre, Sumeria, en los sumerios. En su lenguaje, que era una mezcla media jeroglífica con letras, se han encontrado historias similares de Job, con otro nombre, con otro nombre. Pero la historia es muy similar. Un hombre íntegro, se presenta ante el creador, ¿no es cierto? Lo pierde todo, tenía hijos, lo perdió todo, vienen amigos, lo aconsejan, lo confrontan, etcétera, etcétera, y luego se enfrenta a su creador. Muy similares. Entonces, ¿qué se deduce? Que ellos copiaron. Porque de lo contrario, Dios no hubiese permitido que este libro estuviera en nuestras Biblias. Cuando alguien le comente por ahí, si alguien tiene este conocimiento de que sí, no, que había otras culturas que ya escribían y tal vez le van a decir a usted, y más antiguas que la Biblia, porque siempre van a tirarle polvo a la Biblia, ¿no? Y no, y era más antigua que la Biblia la cultura, ¿no es cierto?, sumeria, ya está. No, no, no. Nosotros creemos que fue un libro que inspiró Dios y que tuvo, y los personajes son reales. Entonces los demás nos copiaron. No se llamaba Job el personaje en las otras culturas, tenía otro nombre. Nosotros creemos que este es el original. La fecha de la autoría del libro de Job sería determinada por el autor del libro, Job, ¿no? Si Moisés fue el autor, veamos ya, si fue Moisés, la fecha sería alrededor del año 1440 a.C. Si su autor fue Salomón, que lo pudo haber recopilado, que pudo haber escuchado la historia, y como él era escritor, no olviden que Salomón, además de ser rey, ¿no es cierto?, fue un verdadero juez también, pero a la vez también fue escritor, no solamente rey. Entonces, si Salomón la recopiló, que no hay antecedentes de ello, podría haber sido por ahí por el año 950 a.C. Así que no podemos dar una fecha exacta. El trasfondo histórico del libro.
muchos consideran a Job como una de las piezas literarias más antiguas que existe. Patriarca Job se lo podría llamar. Un hombre justo. De repente sufre la pérdida de sus propiedades y uno por uno todos sus hijos mueren, ¿cierto? Como si esto no fuera suficiente, él mismo es arrojado en sufrimiento físico terrible. Y si eso no fue suficiente, hermano Manuel, viene la esposa y lo acribilla. ¿Sí? Y lo acribilla. ¿No es cierto? Maldice a tu Dios y muérete. Claro, ya no tenía la yunta de bueyes, o sea, no tenía el auto, no tenía, ¿no es cierto?, la casa, no tenía la parcela, no tenía el iPhone 15, ¿no es verdad? No tenía la mejor camisita Dockers, por ahí, ni Tommy Hilfiger, no, ya estaba en pañales, ¿no es verdad?, para rascarse su espalda, sus brazos. Entonces ya la esposa lo desechó, por eso le decía, maldice a tu tío si muere. O sea, todo en contra de él. Nosotros creemos, y yo creo que usted así también lo piensa, nosotros creemos que esto no es una fábula. Nosotros creemos que es una historia real y que el Espíritu Santo, ¿no es verdad?, inspiró ya sea a Moisés, al propio Job o a Salomón a escribirla. ¿Para qué? Para dejar una enseñanza a nosotros muy profunda. ¿Y cuál es ella? Que no necesariamente Dios tiene que explicarnos por qué sufrimos. ¿No es verdad? Porque no es Pastor, que no es que nos victimicemos y digamos al tiro, no es que nos victimicemos y digamos, Señor, ¿por qué yo sufro tanto? Pero nunca en este libro Él no le explica a Dios, a Job, pastor, qué sufrió. Amén, dígame hermano. le hago una consulta. Hola, estimado pastor. Dios le bendiga. Eh, Dígame una cosa. Entonces, los segundos hijos, la bendición que le dio después, ¿no serían hijos de esta esposa que desechó a Job? No. No lo explicita la Biblia, no lo especifica, pero por la actitud que ella tuvo, lo más seguro es que le abandonó. Claro, Se deduce, porque si ya tuvo 10 hijos y tener 10 hijos más, y además si uno concluye, por eso es deductiva esta doctrina, llamémosla doctrina, si no olvide que ellos ya hacían carrete en nuestro contexto, ¿no es verdad? claro. Todos sus hijos, todos. Y él decía, ¿habrán pecado mis hijos? Entonces él venía, los purificaba y luego hacía holocausto, porque nacía de su corazón, sin, él no decía porque Dios me manda, porque está escrito, no, nacía de su corazón, hacía holocausto. Entonces, claramente es otra persona, es de otra mujer los 10 hijos porque si ya tenían 20 años y el mayor de haber tenido 35, por lo tanto su mamá haber tenido más, sacamos la cuenta, 60, 70 años. Por lo Mm. tanto, se deduce que era otra esposa, ¿no? Que en ese tiempo tampoco era un problema para ellos, ¿no? No es un tema, por eso algunos podemos encontrar a Jacob, podemos encontrar a Salomón, a David, como que no era un tema moral para ellos, y con mayor razón en ese tiempo. Así que no, mi pastor, hubiera sido otra chiquilla buena moza, porque la hija dice que eran las más lindas de aquel tiempo. No había Amén. ninguna como ella, ¿no es cierto? O sea, y se encargó Dios que quedaran sus nombres registrados, ¿cierto? Un pago para Job por todo lo que sufrió. Hijos más lindos, tal vez más obedientes, y dice la Biblia que con más riquezas todavía. Entonces, pero Claro. como decíamos al comienzo, no se encarga Dios en ningún punto, al contrario, si tú te fijas en el capítulo 38, 39, 40, lo confronta. Y Job, si ya estaba mal, trágame tierra. Cuando escucha la voz de Dios, y por eso después él dice unas palabras tan sensatas y tan lindas, y yo creo que también fue un proceso suyo, pastor mío, y de muchos de los hermanos que están aquí presentes, que a nosotros antes Dios de oída le conocíamos nomás, ¿sí o no? De oída, Así es. pero hasta que vino él su Espíritu Santo y nos bautizó, ¿no es Amén. cierto? Se manifestó en nosotros y podemos decir verdaderamente, ¿no es cierto? Ahora mis ojos te ven, no literalmente, ¿no? Pero es porque lo sentimos. Entonces, Amén. yo creo que es parte del proceso de todos nosotros,
pasamos no por el mismo sufrimiento, ¿no? Pero la misma conclusión de ahora, yo Ah. antes era de oídas nomás, pero cuando viniste a mí, Señor, tocaste mi corazón y caí de rodillas y lloré como un Magdalena, ahora verdaderamente te conozco, ¿la verdad? Qué Amén. hermoso. Gracias, pastor, por su pregunta. Dios le bendiga. Una gran parte de este libro está dedicada a la discusión filosófica del sufrimiento entre Job y sus amigos. Amén. Varios, estamos hablando del 2, capítulo 3 hasta el 37, ¿verdad? Que es bastante denso, ¿no? Con sus amigos, algunos amigos entre comillas, pastor, si uno se piensa, algunos lo confrontaron. ¿No tendrás algún pecado oculto, Job? ¿Cómo tanta mala pata? Eres el yeta de la aldea aquí, todo malo. Así, o sea, estamos haciendo una analogía muy liviana, ¿no? Pero en el fondo era, eso le querían decir, algo hay. Los amigos lo acusan diciéndole, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, el sufrimiento viene como resultado del pecado, pues, Job. No es así de buena primera. Insiste en afirmar que él es bueno y que el sufrimiento debe tener otro propósito, como que él ya dilucidaba, mis hermanos, lo que podía venir. No se podía explicar el cómo tanto, si la Biblia dice que, o él mismo lo dice, él era el sostén de la viuda, ¿no es cierto? El padre del huérfano. Dice la Biblia que salía por las plazas y la gente, viene Job. Pero no lo dice con así, con orgullo, como el fariseo cuando pasaba, ¿no? Que le hacían aspavientos, ¿no? No, ahí viene Job, ay, mire Job, Job el bueno. Bendecía al necesitado, al pobre. Entonces, la verdad que hay que sacarse el sombrero ante él. Bueno, lo vamos a conocer en el cielo y podremos indagar más, ¿no es cierto?, de la verdadera vivencia que él tuvo. Sin duda va a ser así. Los que creemos nosotros que vamos a ser salvos con todo nuestro corazón, que guardamos nuestra salvación, ¿no es cierto?, con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo, y como dice el libro de Apocalipsis, las 7 cartas, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Lo creemos. Entonces vamos a conocerlo allí. Y podremos allí preguntarle no su triste historia, sino una historia de triunfo, porque no negó jamás a Dios. Llegó a maldecir el día que nació, sí, con la amargura, ¿cómo estaría de ¿no es cierto? Pero no maldijo a su Dios, ni esta mala pata, ¿no? Que uno podría decir hoy día. Amén. Los últimos capítulos nos dicen de qué modo su prosperidad fue restaurada. Y el libro tiene un punto de vista ahora muy diferente, ¿cierto? Pero hay que pasar esto. Muchos de nosotros hemos pasado vivencias muy fuertes, me incluyo, y seguramente de nuestros alumnos, muchos deben tener testimonio de su propia vida, ¿cierto? Creemos que el Evangelio no solamente es la palabra del Señor y su presencia en el Espíritu Santo, sino también se lleva con testimonio, ¿cierto? Nuestras propias vidas, para contarle a alguien, decir, esto hizo Dios en mí. Perdón, esto hizo en mi esposa Dios, esto hizo en mis hijos Dios. Así me usó Dios para esto, por misericordia, etcétera, etcétera. Muchos hemos tenido vivencias muy fuertes, no a nivel de Job, por supuesto, pero que podemos llevar como testimonio. Vamos a dar una vista un poco panorámica al libro. Job es el primero de los libros poéticos de la Biblia hebrea. Algunos creen que este es el primer libro de la Biblia, incluso, que se escribió. El libro nos da indicios de la obra, ¿no es cierto?, de Satanás. Entonces, hasta Santiago también habla de él como un personaje, ¿no es cierto?, histórico de Job. Pero en el Nuevo Testamento uno ve algunos indicios de lo atrevido que es el enemigo. ¿Se recuerdan de Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Como que da la impresión, no es una doctrina esto, es un punto de vista, ¿no? Como que da la impresión que llega a la presencia. Me dicen por favor que el chat lo tengo, no lo tengo abierto. Si alguien me lee la pregunta, por favor, mientras yo tomo agüita que se me seca mucho la garganta. Antes de Amén, continuar, pastor. dígame. Dice el hermano Richard Sea,
Consulta a mi pastor. ¿Todo lo que aconteció con sus hijos fue en un día o llevó más tiempo? Con los hijos dice que en un día, en un solo día. Así es que, tremendo. La hacienda quemada, los animales muertos, robados, ¿no es cierto?, quemados. Todo, aparentemente todo fue en un solo día, no lo especifica con más detalle. Yo creo que fue todo en un solo día. Vino de un golpe todo. De un golpe todo. Lo que sucedió después, que puede haber sido el día siguiente o después, fue su enfermedad. Piel por piel, pues dijo Satanás. ¿Ves que cuando lo provoca Dios? No lo provoca, sino cuando le manifiesta su intención. Ah, sí, por piel, pues. Murieron los animales, murieron los hijos, perdió todo, pero veamos si tocamos la piel, pues. A ver si va a seguir siendo tan íntegro, seguramente con esa labia de Satanás, ¿no? Eh, Dios no puede ser tentado, no olvidemos eso. No estamos aquí cuestionando que fue tentado y cayó Dios en la... No, no, no. Él y la misma boca de Job lo dice, esto es con otro propósito. No es que yo sea un santo, ¿no es cierto?, un puro, pero no veo que haya, no rastro yo algo aquí, no ando escondiendo nada. Entonces yo creo que es con otro propósito. Y ahí estaba dando una luz, mis hermanos, para que era con otro propósito. Era dejar un registro, ¿no es verdad? Que a veces pueden sufrir, o podemos sufrir los justos, a veces sin una apariencia, o sea, o aparentemente sin causa, porque es con otro propósito. Lo hemos vivido y lo hemos visto seguramente en nuestros congregados. Sí, ¿por qué le pasó esto al hermano? Si este hermano es re bueno. La esposa da testimonio que este hermano, mire, está con un cáncer. Y luego la iglesia se une, se levanta en oración, en ayuno, y resulta que hace un milagro Dios. ¿Y era para qué? Para que la iglesia abriera los ojos, ¿cierto? Así es que aquí nos da esa luz. Pero vemos lo que estaba comentando yo, que en el Nuevo Testamento también el atrevido Satanás estaba pidiendo a Pedro para zarandearlo. ¿Y qué dice Jesús? No dice, yo dije, yo te defendí, Pedro, no te va a pasar nada. No, no. Sino que él como intercede para que cuando él vuelva, dice, puedas dar testimonio. Y después uno lo ve, cuando sigue analizando el tema, y la piensa, y como después uno va uniendo las piezas, y resulta que Pedro es encarcelado, y resulta que a Pedro lo iban a matar. Pero dice la Biblia que en la noche llegó un personaje allí a la cárcel. Se deben recordar ustedes, ¿no? Se deben recordar este pasaje. Y ese personaje le dice que se vista, como que cayeron los grilletes y que había, más encima habían tres guardias, no tres hombres, sino que hay que pasar por tres puertas, ¿no? y, y él dijo, estoy soñando. Sí, un sueño, lo voy a hacer caso. Total, es un sueño. Porque era demasiado evidente ver un personaje allí entre medio de la cárcel, vestido seguramente de blanco, y que pasó toda la guardia y nadie le dijo nada, y que lo vinieron a sacar sabiendo que ya lo habían amenazado de muerte, y que el otro día lo ejecutaban. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿se cumplió lo que Jesús le había dicho? Sí. Lo pidieron para zarandearlo, pero extendió Dios la mano y abrió la puerta porque él no lo negó. Y salió cuando llega a la calle principal, la puerta grande de hierro, y está afuera y siente la brisa de la ciudad y se da cuenta que no era un sueño. ¿Y qué hizo? Se fue a la casa donde estaban los demás y dio testimonio de cómo Dios lo había rescatado. Entonces, sí o no que tiene un propósito siempre Dios, diferente a lo que nosotros podemos meditar, y decir, pero ¿cómo permite esto? Por algo, con un fin mayor. ¿Cuál es la razón principal por la cual se escribió este libro? Demostrar la soberanía y el significado de la fe verdadera, ¿no es cierto? Plantea la pregunta, ¿por qué sufre el justo? Palabras clave, sabiduría, Dios, pecado, Satanás. La fecha ya dijimos, nació antes de los patriarcas incluso. Énfasis, la sabiduría se encuentra finalmente solo en Dios. La sabiduría humana no puede por sí sola penetrar los caminos de Dios. El sufrimiento no merecido no tiene respuesta fácil. ¿No es verdad? El sufrimiento no merecido, no hay una respuesta. Ya por esto. Dios no está obligado con los seres humanos caídos, ¿no es cierto?, a explicar
el porqué de las cosas. Más el temor del Señor y la verdadera sabiduría. Amén. Dios les bendiga. Dejo de compartir pantalla. Si hay alguna consulta. Mi pastor, hay una versión que dice, cuando la mujer habla, dice, bendice a tu Dios y muérete. Bendice. Sí, la Maldice. Biblia bendice a tu Dios y muérete, la Biblia del oso. Claramente, claro, puede haber un error de traducción. Y yo busqué la etimología de la palabra y sale bendecir a Dios, arrodillarse, bendecir con abundancia, bendición, bienaventurado, y también sale blasfemar y loar, maldecir, dichoso y proferir. O sea, tiene un doble significado la misma palabra. Claro, lo que pasa es que no olvide que a ver, las palabras La Biblia dice, en el tiempo tienen distintos, como bien decía usted, van cambiando ciertos sentidos, va evolucionando el lenguaje. Lo que muchos años atrás, estamos hablando de la Biblia del Oso, el año 1573, si no me equivoco. Claro, y si usted se fija, el lenguaje muy diferente, fue como la primera traducción al español, está mezclada, hay algunas palabras muy latinas, ¿te das cuenta? Unas palabras muy latinas. Entonces, antiguamente, ¿no es cierto?, esas palabras no tienen el mismo sentido ahora. 500 años atrás, estamos hablando de 500 años atrás, 600 años atrás, en el español, si ustedes recuerdan, la Biblia en 1909, si usted la lee ahora, se va a enredar. Usted y yo que estamos acostumbrados a la 1960, vamos con la NBI, ¿no es cierto?, más, digamos, un lenguaje un poquito más claro, en el caso de la NBI o la NTV, que también es muy recomendable, uno se da cuenta que el lenguaje cambió y ahora es más claro. Por ejemplo, amó Job a Raquel, ¿no es cierto?, y menospreció a Lea. Aborreció a Lea, dice. Pero ese aborrecer en ese contexto era amar menos. El que no aborrece a padre, a madre, a hijos, no es digno de mí. ¿Se recuerda el Nuevo Testamento? Pero esa palabra aborrecer en la evolución, digamos, del idioma, significa amar menos. El que no ame menos a su papá, a su mamá, a sus hijos, no es digno de mí. La palabra aborrecer. Y es como para nosotros como odiar, ¿sí o no? En el mismo concepto, 1 Corintios 13, 1909 dice, la caridad es sufrida, es benigna, no tiene envidia, no tiene rencor, habla de la caridad. El amor. Y claro, y en 1960 sale como el amor. Amor, porque evolucionó. Claro. Evolucionó la caridad. Sí, amén, amén. Claro, evolucionó la palabra, para nosotros es más fácil entender hoy día, amor, ¿no es verdad? En vez de caridad. Ahí va evolucionado el lenguaje, ¿no es cierto? Caridad es como ser caritativo, ¿cierto? Con otro, benevolente. Pero cuando dice amor, ya profundiza, o sea, tira a la piscina, no a la piscina, al mar, al tiro, ¿no? Me pregunta sobre el pasaje de oídas te había oído, más mis ojos te ven. O realmente tenía, ¿qué hacía el bien? ¿Por qué él hacía el bien? ¿Porque era correcto? ¿O realmente tenía noción de Dios o algo así? Bien, primero la de oídas te había oído, más mis ojos te ven. Parte lo comenté delante. Porque él, eh, el sentido que él quiere comentar aquí, uno lo entiende. Cuando ve lo que mencionábamos delante, él veía que sus hijos podían pecar. ¿Y qué hace él? Holocaustos. Los purificaba, como que los lavaba bien. Vamos a hacer un holocausto al Creador, a Dios. No había ley para él, ¿no? Porque por algo no habla de ley. Entonces, él tenía ese concepto, pero llegó el momento que ya no fue un simple concepto, porque tuvo una experiencia, ¿no es cierto?, tan al límite, al borde de la muerte, su corazón quebrantado, los hijos que él amaba,
no es verdad, se habían muerto, ni siquiera lo habían abandonado, se habían muerto, entonces su corazón destrozado. Y él no perdió, ¿no es cierto?, su fe. Y luego, cuando Dios le habla, dice la Biblia, en el torbellino, ¿se recuerda? Le habla en el torbellino. Por eso él dice esto. Antes yo de oídas te había oído. Seguramente él escuchó, mis hermanos, de otros, de su papá, de sus tíos, de su familia, que había un creador. Y él escuchó, entonces yo voy a servir al mismo, a ese Dios invisible, porque en ninguna parte de Job sale que se sentó frente a la estatua de Jehová. No, no, ¿verdad? No sale, ¿no es cierto? Sino que también era la misma fe que usted tiene en la mía, que no necesitamos ver para creer. Entonces, y cuando lo ve en el torbellino y siente la voz potente de Dios, que lo confronta, que lo hace, que lo quebranta, ¿no es cierto? Ahora el alma, no su cuerpo, el alma, ahí dice verdaderamente, antes era de oídas nomás, pero ahora te veo, no por el ojo literal, ¿no es cierto? Por lo que lo vio en el torbellino, sino por esa fuerza, esa voz, esa potencia que lo inundó todo. Claro estoy que en esa revelación, donde Dios le habla, claro estoy que él comenzó a experimentar el cambio en sus manos, en su piel. Claro estoy que Dios ahí comenzó a sanarlo. Porque después si usted sigue leyendo, no dice, "Ah, y luego de eso lo sanó y quedó no, en esa manifestación de Dios, allí comenzó a él a obrar en él. Por eso dice, ahora mis ojos te ven, mire mi piel, amigo, mire cómo tengo mis manos. Y más encima, Dios ahora juzga a sus 4 amigos, no eran 3 porque apareció un cuarto, los juzga y él tuvo que interceder por su amigo. ¿Recuerda? Y ahí termina de la labor Job, como que ahí lo sana completamente Dios, cuando él intercede por su amigo para que no mueran, ¿no? Y lo restauró el Señor, los perdonó a ellos y él quedó sanito. Entonces, luego dice la pregunta, ¿por qué él hacía el bien? Como que creía que era correcto. No olviden que en nosotros hay un gen, que es el gen de Dios. ¿Entiendes? Nosotros ya sabemos lo que es bueno y malo. Y antes de conocer a Dios, muchos de los que estamos aquí, sin conocer a Dios, igual sabíamos lo que era correcto y lo que no era correcto. ¿Sí o no? Que nos hacíamos los Larry, ¿no? Esa es otra cosa, ¿cierto? Si estaba la posibilidad de estirar la mano y robar algo, sabíamos que era malo, de mentir. Hoy día nos damos cuenta que la mentira y el asesinato están al mismo nivel del borracho, ¿no es cierto?, del pedófilo, están al mismo nivel ante los ojos de Dios, de condenación, me refiero. Entonces, de él nació de su corazón por esto, porque en sus genes, en nuestros genes, va, ¿no es cierto?, esto de adorar a Dios. Insisto, antes que lo conozcamos, en todo tiempo. Por eso, no, yo creo que no me van a hacer esta pregunta, pero si usted retrocedemos 600 años atrás, ¿existía los araucanos? Existía los araucanos. Porque 500 años atrás pelearon con, ¿no es cierto?, con Pedro Valdivia y muchos otros. ¿No es verdad? Pregunto yo, ¿los araucanos sabían de Dios? ¿Habían escuchado el Evangelio? No habían escuchado el Evangelio. ¿Los araucanos de ese tiempo que murieron en la ignorancia, todos van a ser condenados? No. No pueden ser condenados, por si nunca escucharon un juicio de Dios. Pero si usted se da cuenta y medita, el araucano se encontraron alguna vez, hicieron una imagen de alguno de su antepasado, de Caupolicán, de Lautaro, para adorarle. No, no, ¿cierto? Sino que, ¿qué hacían ellos? Adoraban a la Pachamama, lo que para ellos era algo sobrenatural. ¿Se da cuenta, no? El volcán, la lluvia, ¿cómo se llama el árbol que da el peñón? La araucaria. Araucaria, La araucaria. ¿Se da cuenta, no? A el lo que, canelo, al canelo era para ellos su sagrado, árbol, ¿no? árbol sagrado. Claro, entonces, ¿se da cuenta, no? Entonces, cuando el apóstol Pablo habla, no tengo la cita aquí a mano, ¿no? Habla de la conciencia, habla de la moralidad, digamos, del justo juicio de Dios. Entonces, se imagina un araucano, porque yo creo que igual habían indios malos, ¿o no? Asesinos, violadores, violentos, ¿no verdad? De la nada matando a sus congéneres, o de tribus
que había maldad en ellos, como lo vemos cuando sacrificaban a seres humanos, a niños, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. Dios juzgará en base a esa moralidad. ¿Sí o no? Pastor, Hermana y, Alejandra. y aparte de eso está el hecho de que independiente de que ellos no hayan conocido a Dios o hayan tenido conocimiento, dentro de todas de esas culturas siempre hay un registro de que algún grado de conciencia hay de lo que es bueno y lo que es malo. Lo que mencionaba anteriormente, sí, tiene razón. Siempre estuvo ahí como, por eso el gen de Dios siempre ha estado en nosotros, siempre, desde los antiguos tiempos, ¿no es cierto? Ha estado en nosotros ese gen. Levantó la mano hermano Richard Sea, o era para la pregunta adelante. Activa el micrófono nomás. Querido pastor, soy yo, la Claro. esposa del hermano Richard Sea. Está bien. Mire, bueno, saludarle, no es por cuestionarle ni nada, pero si nuestro Dios es tan grande que a Job le devolvió su salud, su carne, sus riquezas, sus hijos, ¿por qué Dios no pudo restaurar su matrimonio? Yo me quedo con Sin, ese concepto, sin duda, pues, sin duda, pero porque en veamos ninguna la parte parte. dice que su Amén. esposa falleció. No sale. Pero por eso le mencionaba, hay cosas que son deductivas, como doctrinas muy nuestras también, como por ejemplo el bautismo de los niños. Yo no lo hago, no estoy entrando en polémica, pero se deduce que podrían haber niños cuando el carcelero de Filipo fue bautizado él y toda su casa. Lo mismo acá, mi querida hermana. Pero si hacemos una simple conclusión, su esposa ya debería haber tenido 70 años, o por ahí 60 años, y 10 hijos más a esa altura de edad. Aunque un detalle menor, como dice, esto no es una doctrina salvífica que podamos pensar que era otra esposa, pero sí ella claramente, ¿no es cierto?, no lo atendió ni se ve cerca nunca de él, ¿no es cierto?, en su entorno, ¿no?, para consolarlo, para animarlo, sino que haz la cortita nomás, maldice a tu Dios y muérete. Podría haber sido que restauró su matrimonio, pero o tal vez esos 10 hijos no hayan sido de una sola mujer. No olvide que para ellos no era un tema moral tener más esposas. Sobre todo él, que era un personaje muy rico. Volvamos a Salomón, volvamos a David. Teniendo poder, teniendo riquezas, aparecieron más mujeres que fueron un problema. ¿No es verdad? Si una es un problema, no es un problema, bueno, no, mi esposa no está escuchando. No. Si una es un problema, imagínense las 4 que tuvo Jacob y pelearon entre ellas. Y un hijo se le pasó de listo con una de ellas, con Bila, ¿se recuerdan? Entonces, pero puede que haya sido, ¿no es cierto?, una o dos o tres mujeres que hayan nacido sus 10 hijos. Aunque no es relevante, pero por la edad uno calcula, ¿no es cierto? No estamos hablando del tiempo de Adán, de Noé, que vivían 900 años, ¿no es cierto? Donde puede que la mujer haya sido fructífera hasta los 300, 400, 500 años. Sara fue un milagro, pero un hijo a los 90 años, un verdadero milagro, ¿no es cierto? Ese es mi Y otro puntito ahí en el, comentario. que siempre como que decimos, los quedamos con ese versículo, bueno, yo no es que esté defendiendo a la esposa de Job, pero No, pues no. pensar que el dolor que tenía esa mujer también era grande. La muerte de sus hijos. Por eso Solo creo con yo eso. que, en cierta manera, como que casi siento yo cuando veo eso, que dice usted, mi querida hermana, siento que había como que la esposa sabía que era por culpa de él. ¿Me entiendes? Que lo que está pasando, porque ¿cómo tú quedaste vivo? ¿Cómo los 10 murieron y tú no? Y mira cómo está, y mira lleno no era lepra, pero lleno de llagas, de una, ¿cómo se llama esto? La piel. Alergia, no sé cómo se llama. Caras. Cara, sana, gracias, hermana, sana. Entonces, yo creo que, hermana, la esposa le tiró los dados a él. ¿Cómo tú no moriste? ¿Y cómo yo estoy sano? No tengo nada, mire, no tengo nada. Entonces, como que Pastor, la pena destruyó su corazón, murieron los hijos de ella, de su vientre. Entonces, también yo creo que hay un problema ahí moral muy fuerte, ¿sí o no? Muy triste si uno lo profundiza. Hermana Alejandra.
Y aparte de eso está en que cuando ya el Señor, cuando Dios le ordena a Job que ore por sus amigos, de los 4 pidió por los 3 más de edad, que eran los más sabios, porque el joven no valía la pena Claro, que por la juventud. Entonces, en esa ocasión tampoco pide que haga por la esposa, oración por ella, se supone que son los más íntimos, los más de claro. profundidad y que tenían un vínculo más potente con él. Sí, pues, tiene razón. Ahí también vemos otro punto. Y al final, el 40, bueno, no estamos terminando el libro porque la próxima clase vamos a analizar, ¿no es cierto? A profundidad, ¿no es cierto? También o más detalles del libro. Él relata en el 40, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que ofrece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, claro, ahí él reconoce, ¿no? Habla de la prosperidad. Lo vamos a ver la próxima clase, esto con más detalles, mi hermano, de lo que él escribe, del manifiesto, ¿no es cierto?, de Dios hacia él. Gemima se llamaba una de las guapas, Cecia otra, Karen Apuk otra, ¿no? Eh, de sus chiquillas, ¿no? Que se ha sentido muy agradecido a Dios. Y la Biblia señala que él vivió 140 años, por eso nosotros creemos que no es una fábula, que no es una historia, nosotros creemos una historia irreal, nosotros creemos que es absolutamente real. Doctor Él José, amén, el pastor Abraham. sí, estás hojeando aquí cómo uno se maneja con diferentes Biblias de estudio. Según en la versión del pastor Jimmy Schwager, dice de que bueno, según los argumentos que tienen aquí, dicen que cuando Job le vino todas estas penurias tenía alrededor de 70 años, Claro, 70 años de edad, cuando vinieron estas calamidades. Si así es el caso, Job hubiera vivido hasta la edad de 210 años. Murió pues Job viejo y lleno de días. Entonces, claro, yo también he puesto atención a lo que mi hermana ahí estaba diciendo referente a su mujer, pues. La claro, Biblia no especifica eso, pero también tiene sentido lo que dice usted referente a más mujeres, porque creo claro. yo que eh, posiblemente Dios no se quedó tranquilito tampoco con la actitud de la mujer, pues. A lo mejor Dios se reservó eso y no quiso ahondar más en eso porque lo que ella dijo no es cualquier cosa, pues estamos hablando de que Claro. ella maldijo, le El dijo dolor, yo maldice, creo, el dolor de ella habló, yo creo. claro, El dolor de una madre habló y se le pasó la mano, dice, maldice a tu Dios, porque como no era un Dios visible, ¿no es cierto? No era un Dios, no hay una ley, mira, aquí está la ley, aquí está Jehová, Yahweh, ¿no es cierto? Se reveló al hombre, no, no, no. Entonces por eso ella dijo, no, maldice la muerte. Y dice la Biblia que el último capítulo que vio hasta su cuarta generación. Entonces, hermoso la vivencia de este varón, triste la prueba, la lucha, pero yo creo que se cumple el dicho del Nuevo Testamento de que, ¿no es cierto?, es una conclusión más que algo literal, ¿no? Que la prueba nunca va a ser mayor que la bendición que viene después. Muchos de ustedes, y quien habla, lo hemos tenido que experimentar, ¿no es cierto? Tremenda prueba, pero después viene más grande la bendición. Con un propósito, dijo Job. Esto va más allá de que yo haya pecado. ¿Ves? Los primeros versículos de la Biblia dice eso de este libro. Es con un propósito. Así es que era para mejorar la raza, tal vez, no lo sé. A lo mejor no le salieron tan carreteros los hijos como los anteriores, no sé. Trató a lo mejor de guiarlos mejor, de educarlos para que no vivieran lo mismo que sus anteriores hijos. Por otro lado, de manera biológica, eh, no sé si hay alguien de salud aquí en todos los estudiantes, pero yo he leído por ahí, no siendo un experto, ¿no? Que el hombre, su semilla, mientras pueda, ¿no es cierto?, eh, hacerlo, es productiva, ¿no es cierto?, hasta casi el resto, toda su vida, hasta los 80 años, si puede, ¿no es cierto?, eyacular, digamos, abiertamente. Su semilla igual, no va a ser la misma que cuando tiene 30 años, cuando tiene 20 años,
pero tengo entendido que igual puede germinar. A diferencia de la mujer, como es un periodo de ovulación, ¿no es cierto? Si hay alguien de salud más avispado que yo, ¿no es cierto? Puede comentar esto, ¿no? Que si la mujer hasta su tiempo de ovulación, excepto Sara. Este es un caso, ¿no es cierto?, distinto. Además que si usted piensa que Sara vivió 127 años, entonces estamos hablando que era alrededor del 60 a 70% de su vida. Hoy día, en el tiempo de la mujer si vive 80, estamos hablando que tenía unos 56 años, 60 años. ¿Me entiende el ejercicio? Sara vivió 127 años. Y a los 90 años, ya no, la Biblia dice clarito, ya no tenía la costumbre de las mujeres. Ese es un eufemismo, que en su momento vamos a estudiar hermenéutica. El eufemismo, hay muchos en la Biblia, es para suavizar algo grotesco, ¿no es cierto? El escritor lo suaviza. Por ejemplo, Job conoció a Raquel y nació José. Bueno, ¿la conoció o se acostó con ella o tuvo relaciones sexuales con ella? ¿No es cierto? Dice, ¿me entiendes? Es un eufemismo. Es algo, lo mismo acá, ¿no es cierto? Es un eufemismo cuando dice la costumbre de las mujeres. No dice, ya no tenía la regla, ¿no es verdad? Entonces, Sara había perdido la costumbre de las mujeres ya hacía muchos años. Muchos años. Pero Dios, como hizo un milagro, por lo tanto, si uno ve acá, como decía el pastor Abraham, si tenía ya 70 años, su mujer podía haber perdido la costumbre ya, la edad de él, tenía 65 o 70 años la mujer también, podría haber perdido y tener 10 hijos, y los 10 hijos se nacen mínimo en 15 años, ¿no es cierto? Por el periodo de la cuarentena natural, biológica de la mujer. Entonces, 10 hijos más, si tenía 70 ya llegaría como a 85 años la esposa. No Mi es, pastor quería hacer referencia a que sí era un milagro de Dios fidedigno, porque la mujer nace con una cierta cantidad de óvulos y a medida que pasan los años, la mujer no va regenerando óvulos, al contrario, se van muriendo. Por van eso desgastando. hoy en día en la ciencia, las mujeres que no desean ser madres muy jóvenes y tienen el dinero como para congelar los óvulos, los hace, porque a Claro, cierta cantidad de años es casi imposible. O sea, nacemos, bueno, no me acuerdo muy bien, pero por ejemplo, ya 1300 óvulos y ya a la edad de los 40 ya tenemos 70.000 o 70.000 óvulos y después ya cada vez menos. Y otra claro. cosa que entre más años hay más peligro de que el bebé no salga 100% Saludable. Saludable, saludable, claro. claro. Exactamente. Y más La hijos. otra, claro, y la otra cosa que quisiera hacer mención, que igual es chocante la historia de Job cuando el Señor decide matarle a la esposa y a todos los hijos por el pecado y porque eran No sale que muere el inconversos, esposo. etcétera. No sale que Claro, muere el esposo, o sea, pero y- los hijos sí, claro. claro, pero Terrible. es chocante de alguna otra forma porque se ve como, yo no lo entendía antes, pero se ve como en la escritura como un Dios tirano. Entonces, claro, después le devuelve todo y lo triplica, ¿cierto? Y lo bendice y todo. Pero si yo trato de no justificar, porque el Señor es perfecto, pero yo trato de que muchas veces el Señor corta anticipadamente nuestras vidas, inclusive para que nuestra alma no se pierda. Además, Entonces ahí trato como no de justificarlo, que no se malentienda, porque Él es todopoderoso, soberano, no y olvide que y Él tiene decisión de la vida y la muerte de cada uno. Pero ahí metió quizás, mano, no olvide que ahí metió mano Satanás. Dios le abrió una puerta nomás. No que Dios dijo ya, matémoslo. No. sí, Dios abrió una puerta. pero el Señor lo permitió, pues, y sabemos que En el estricto Satanás rigor, está claro. debajo de los pies Sí, sabemos que Él no puede hacer nada sin que Dios lo autorice también. exactamente.
pero como que él propició nomás, o sea, le abrió una puerta y el otro vino con todo. Así que es una realidad, pues. Pero el fondo, como decía el libro, es un aprendizaje tremendo para nosotros, de cómo Dios a veces no tiene la necesidad de explicarnos ciertas conductas que puede tener en relación a cuando nos prueba, ¿no? O- Cuando llega una Oiga, enfermedad tan y la otra cosa catastrófica. que me llama la atención, sabemos que el Señor no puede ser tentado y si tentó al Hijo de Dios y él obviamente por ser santo no accedió porque ya él tenía potestad de todo, sin embargo se ¿Sí? tenía que cumplir la voluntad del Padre. Amén. Pero ¿se ha preguntado usted, como tantos años en el Evangelio, mucho más que uno, y con tanto estudio y también con el favor del Espíritu Santo en su vida, por algo el líder de una congregación, se ha preguntado por qué también el Señor, porque el Señor Dios, hablemos de él, no tenía necesidad de demostrarle a Satanás de que Job era un hijo fiel? ¿Por qué podría, así humanamente digo yo, por qué cayó como ya, yo te lo voy a demostrar, hace lo que queráis, pero no le toqué el alma? ¿Se ha Esta preguntado parte por lo qué el vivimos ya. Señor accedió? Sí, sí, mi hermano. Y lo confirma lo que mencionábamos en las gráficas anteriores. Tenía un propósito Dios para enseñarnos a nosotros. Y le tocó a Job vivirlo. ¿Me entiendes? Para toda esta generación, tanto de Israel como de nosotros. ¿Por qué muchas veces el justo sufre? ¿Cierto? Mm, sí. Le tocó a Job vivir esta experiencia. Dios lo permitió por algo, para que nosotros fuéramos testigos hoy día, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, fuéramos testigos de cómo Dios puede permitir ciertas cosas que parece que no tienen sentido. Mm, Pero bien lo decía usted, tal vez porque estos chicos nunca aprendieron, ya mejor me los llevo antes de que terminen destruyendo sus vidas en los vicios y todo, y le dio una generación mejor, ¿no es cierto? Con un gen mejor, no con la mujer que, ya estamos hablando otra vez de la mujer, no con la mujer rebelde y perversa, hija de Jezabel, no, no, no. Eh, Ya sino no que se me con alguien, entusiasme. claro, con alguien mejor y, digamos, mejoró la raza, lo dije en broma delante, pero, Mm, y cambió todo esto. Pero lo dejó para una enseñanza para nosotros, tal como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que toda la escritura, toda es apta para mm. enseñar, para corregir, para redarguir en la justicia siempre de Dios. Entonces, Bueno, toda. ahí se entiende también que no todo lo malo que uno pueda vivir como cristiano es porque lo merecemos, sino porque a lo mejor tenemos que aprender algo o ser testimonio para otros. Además, sí, porque no olvide que es cuando está reciente la prueba, la situación que estamos viviendo, la pérdida de un hijo o el accidente que tuvimos, que nos cortamos un brazo, no es lo mismo contar la historia al día siguiente que contarla un año después, 2 años Mm, después. La verdad, cuando ya mira, aquí me corté el brazo, mira, y me pusieron un 50 puntos, ya exageré, 20 puntos, y no es verdad, o no es cierto, mira, perdí un hijo, pero Dios me confortó, ¿no es cierto? Me consoló, me dio 2 hijos más, en nuestro caso. mm, Eh, entonces nos consoló de esta manera Dios, y después ya no duele, ¿cierto? Porque la herida no está abierta. Yo creo que si fue el escritor Job, él ya no le dolió, ¿no es cierto? Sino lo permitió Dios, lo inspiró Dios, ¿no? Que escribiera para que haga como para nosotros esta historia real, ¿no es cierto? Que parece que siempre se ha dado cuenta que parece que nosotros somos los que más sufrimos y como que el sufrimiento del otro no es tanto como lo que estoy pasando yo. Ya, pues, pero veamos la historia de Job. Ahí como que nos deja nocaut Dios, ¿no es verdad? Y ella nos deja una tremenda enseñanza. Así que de cómo después Dios le levanta, lo bendice, permitió que viviera más años y no muriera viejito ni anduviera en silla de ruedas, no, hay en silla de ruedas, estoy exagerando. No, sino que murió lleno de vida, No ¿no es sea tan cierto? intenso. Vivió con su cuarta generación, como dice un hermoso eufemismo al final del libro de Génesis, y los nietos de José se criaron en sus rodillas, ¿cierto? Sino que él significaba, no, que ahí se criaron, ¿no? Sino que él pudo acariciar hasta a sus nietos allí en esa generación. Así que sí, lo podemos retirar, dice Jessica y Julio, sí, por supuesto, sí, es un tiempo extra, Gracias, mi ¿no? pastor. Ya, hermana Paulita. Así es que bien, que
Santiago también, exactamente. Dice nuestra el matrimonio Luna Ramírez, también el libro de Santiago lo citas por algo, porque claramente era una enseñanza para nosotros. Dolorosa, triste, pero dígame que no, nosotros no contamos a veces nuestra triste historia, ya no es triste historia para nosotros, pero dígame que nosotros no contamos a veces nuestra vivencia en el Evangelio. Así era yo, así estuvo mi colon, dale con mi colon, mi páncreas, no servía para nada, reventaba, no servía para nada, verde mi cara, pero miren ahora cómo me sanó Dios, flaco, bajé 15 kilos, miren, miren, pero miren ahora, recuperé esos 15 kilos, sano, para la gloria de Dios, una maldición generacional sobre, ¿no es cierto?, digámoslo, o genética mejor, sobre mi vida, mi madre murió de lo mismo, la diabetes galopante sobre mi biología, y viene Dios y lo cambia todo, pero tuve que vivir el proceso, ¿verdad? Vivir esas crisis, ¿no es cierto?, que tuve de un dolor tan horrible, ¿no es cierto?, que me ponía verde de dolor. Entonces, pero ahora uno lo puede contar, mire, esto yo viví. Dígame que usted no hace lo mismo, ¿no es cierto?, contar nuestra experiencia. Lo mismo está haciendo Job, ¿no es cierto? Y si no lo escribió él, Dios inspiró a Moisés que escribiera esta verdad. Escríbelo para que le cuentes a otro cómo yo puedo transformar una vida, cómo yo puedo cambiarlo todo y pasarlos por el lodo, por lo más bajo, pero desde luego viene, ¿no es cierto?, para exaltarlos mucho más. ¿Sí o no? ¿Contamos eso? Lo contamos. Bien. Vamos a orar entonces, no habiendo más preguntas, y ya son las 11 de la noche, 5, 6 minutos para las 11. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos dio, de habernos reunido en torno a la palabra del Señor, la pastora Carolina, ¿no es cierto?, también ahí que nos, de manera tan clara, ella nos enseña, y más esta clase que nos permitió hoy día el Señor. No olvide dejar sus apuntes, tener algo por ahí siempre anotando, porque después nuestra memoria va perdiéndose un poquito con los años, pero es bueno que en su Biblia, ¿no es cierto?, la tenga con apuntes o algo que lo tenga siempre a mano. No escriba en un cuaderno, aquí va a escribir un apunte, ¿dónde dejé el cuaderno de que se olvide? Sino que en la propia Biblia usted vaya dejando ¿no es cierto?, notas, ya sea que agregue al final de la Biblia, ¿no es cierto?, hojitas con notas, o en la misma Biblia, puntos relevantes. En mi caso, la Biblia de estudios, ahí en los mismos textos, marcaba cosas relevantes, o le ponía un asterisco y abajito donde había más espacio, ahí anotaba ciertas cosas que para mí me marcaban, ¿verdad? Mire, aquí está, lo anotaba. Así es que vamos a orar al Señor para después irnos a descansar. Señor, a la luz de su palabra, Señor, le damos muchas gracias por este tiempo. Señor, como he aprendido en los años, cada vez que estudiamos más su palabra nos encontramos más ignorantes. Que cuánto más queda por aprender de todas estas maravillas, de esta fuente inagotable. Señor, y el libro que tomemos, por pequeño que sea, como el libro de Judas, Señor, al final, que dice unas verdades tan profundas de Dios. Estas nubes sin aguas, como dice Señor, árboles otoñales, que significa que jamás dan fruto. Aún siendo tan pequeños, dice verdades tan potentes de Dios. ¿Cuánto más estos libros que estamos estudiando? Como Salmos que veremos más adelante, con tantos capítulos llenos de sabiduría, como este libro, Señor, tan profundo en algunos puntos. Y le doy la gracia por darnos este tiempo, por dar los recursos a nuestros hermanos para poder conectarse, pagar sus mensualidades de Dios, los recursos para tecnológicos también. Gracias le doy por darnos también este aparatito para transmitir y tocar los corazones de los pastores, profesores de Dios para preparar las clases por largas horas a veces, Señor, sumando alguna otra información o aprendiendo algunos textos adicionales para enriquecer, Señor, lo que usted nos ha entregado, con el fin de hacer lo mejor posible para usted, de agradarle a usted y también a nuestros hermanos educarlos en su palabra. Gracias le doy por ello, que el Espíritu Santo termine la labor que nosotros no podemos hacer, la haga Él en nuestras vidas. Se lo pedimos por Cristo, que viene pronto a buscarnos. Amén. Y amén. Y le damos la gloria al Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Sacamos la fotito, pastor. Oh, ¿verdad? Amén. Ya sacaba la Encienda corbata. las camaritas. Vamos ¿El por pastor acá. Vivanco está por ahí todavía o no? No lo veo. El abuelito de estar durmiendo ya, hermanito. Ah, es que vi ahí en el Facebook que estaba de cumpleaños para verlos saludados No, todos qué ahí. bueno es. Qué bonito. Sí. Debe estar durmiendo ese viejito ya. Sí. Bueno, Y Celeste no la veo, la hermana Celeste, que no prende su cámara. Ya voy, pero aquí le escuché. ¿A dónde está mi hija bella? Qué hermosa es la foto, pues, hija. Ahí ya apareció. ¿A dónde está? Ahí está. Ya. Ya, mi hermano. Estamos listos, Vamos. pastor. Pastor, Vale. quedaron cargadas las dos clases de los dos módulos, el material, digamos, de descarga y la introducción al módulo. Amén. Vamos a subir entonces más tardecito voy a enviarle las cuestionarios y se están mandando, yo creo que el miércoles o el jueves más tardar subo la clase del próximo lunes para que estén revisando y, y puedan ahí hacer otras dudas, ¿no es cierto? Tenerlas ahí a mano para cuando las chequemos. hermano Eh, Marco, Sí, Alejandra, una consulta a los dos. dígame. Las clases anteriores con los videos y toda la plataforma, porque vi que ahora hay una plataforma nueva donde se empieza todo de cero. Pero si uno quisiera ver de nuevo un video de las clases, ¿eso se pierde? ¿Quedan o No, guardado sí en algún... está todo guardado. Lo que pasa es que lo que hago yo es bloquear las clases anteriores para que no se pierdan, pero si quieren que las habilite, no hay ningún inconveniente. Sí, porque para poder verlas de repente uno las escuchara de nuevo. Por eso Sí, preguntaba no si hay era ningún posible. inconveniente. Están todas ahí, así que las puedo habilitar. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Amén, pues. ¿Sacó la foto ya? Bien. Estamos listos, doctor. Nos retiramos, que Buenas duerman. noches a todos, Con Dios los los ojitos bendiga. cerraditos. Buenas noches, que Dios le bendiga. Bendiciones. Buenas noches, Buenas noches a bendiciones. todos, Bendiciones. hermano, Bendiciones. compañerito menos a uno. Dios les bendiga. Ah, Hermano Tu Marco, compañero. el mejor soporte. no. Buenas Aguante, noches, hermano pastor. Marco. Dios le Es el bendiga. único que hay. Debe tener notas muy preocupantes, por eso estaba tirando Mejor tantas pastor, dijo el hermano Martín, el mejor tallas. pastor. No, el mejor Más pastor es mi lindo. pastor José, más hermoso. Claro. Buenas noches, pastor, que Dios le bendiga. Chao, chao. Amén. Buenas noches, hermano Bendiga. Palma. Bendiciones. Bendiciones. Igual. Bendiciones. Chao, chao.